Qué maravilla de canción. Al pasar por la Puerta del Sol podrían haber ocurrido muchísimas cosas. Por ejemplo, los de Siniestro Total, cuando salían de una sala de conciertos, se dieron de bruces con el papamóvil, que estaba Juan Pablo II allí. Y todo esto lo cuenta en La Movida madrileña, la cacereña, Ana Aparicio. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Bueno, y hay unas fotografías de Eduardo Cimadevila también, unas imágenes inéditas, que es muy importante. Eres profesora de imagen y sonido en Madrid y especialista en La Movida. Yo no sé si hay fecha acotada para La Movida madrileña. Bueno, la verdad es que hay una dicotomía, ¿no? Mucha gente opina que empezó en el año 80, cuando se retransmite por televisión, por la 2, en el programa de Popgrama, Sí. lo que fue el concierto homenaje a Canito. Y bueno, se han tomado siempre un poco de referencia a esa fecha, sobre todo porque realmente la movida en ese momento yo creo que es que llega a toda España, ¿no? Sí. Pero claro, la movida se está cociendo muchos años antes. De hecho, los músicos entrevistados, que son ellos los que realmente pueden hablar de cuándo fue la fecha en que empieza a crearse este movimiento cultural, dicen siempre, o sea, normalmente, por norma general, la mayoría coincide en que fue entre el año 77 y 78, Claro. que fue cuando empiezan ellos empieza ya Caca Deluxe, Sí. empiezan un montón de grupos a formarse y se crea lo que decía Eddie Clavo en la entrevista, ¿no? Habla de que había pues como lo que son los grupos escuela, ¿no? Que eran grupos que muchos no llegaban a ninguna parte. Ellos, por ejemplo, Eddie estuvo tocando con ella y los Neumáticos y Ferni y Jaime con los Drugos, Sí. y luego ya montan Gabinete Caligari. Y bueno, sin embargo, con esos dos grupos, con los dos grupos que he mencionado anteriormente, pues son con los que están aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces hablaba de eso, de los grupos escuela, ¿no? Claro, y ella y los Neumáticos también con Cristina Rosenvigel. Os digo que claro, que es que había mucho movimiento de unos grupos a otros también. Sí, y estaban todos entrelazados, si te das cuenta había como una trama ahí en que Sí. todos se conocían, es alucinante, ¿no? Es como que, bueno, que al final eran muy poquitos los que pertenecían al movimiento cultural de la movida, no eran muchísima gente. Entonces entre ellos pues se generó ahí pues una sinergia muy interesante de pues muchos artistas que colaboraron, ¿sabes?, entre ellos Sí. para dar forma a discos, a cuadros y demás, a fotografías y demás. Sí, lo digo porque ahora sí que hay muchas colaboraciones entre artistas, pero uno va viendo, ¿no? Como por áreas. Por ejemplo, los artistas con los que colabora Iván Ferreiro no son lo mismo que los artistas con los que colabora un Pablo Alborán. Es un poner. Claro. Vale, y eso aquí es, sí. pasa, es verdad, y aquí era como todos pertenecemos a un mismo movimiento, aunque seamos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, o de nuestros dos padres o de nuestras dos madres, que luego me riñen, de Fundación Triángulo, pero es verdad que es verdad que luego sí que había como una unidad, supongo yo, en el panorama español, ¿sabes? Y aparte es que es muy curioso. Es muy curioso por lo que dices también, porque es que incluso si te das cuenta eran géneros muchas veces musicales completamente diferentes, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, Aviador Dro con su tecnopop, o puede ser La Broma de Satán con un estilo musical más punk, ¿no? Entonces, pero sin embargo todos ellos se conocían, todos ellos se trataban, todos ellos se retroalimentaban de lo que estaban haciendo los unos, los otros, todos ellos iban a ver los conciertos de los demás, apoyaban lo que los demás estaban haciendo. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece muy interesante porque, bueno, pues porque se retroalimentaban al final, claro. Evidentemente, Sí. Cuando te relacionas con gente que está haciendo cosas y tú estás haciendo cosas, pues al final se genera Sí. ahí, pues eso, lo que decía antes, una sinergia muy interesante y había muchas influencias de unos grupos hacia otros. Sí, yo lo que no sé es... iba a preguntar cuántos años tienes directamente, porque claro, yo en los 70, bueno, yo en el año 80 tenía 4 años. O sea, que es verdad que a la gente que tenemos 40 y pico nos ha llegado la movida casi de oídas. Sí, bueno, yo es un secreto que tenía bien guardado la edad, Claro. pero ya en el libro aparece la fecha de nacimiento, entonces ya mis alumnos el otro día me decían, profe, nos has engañado mucho tiempo, ¿eh? No me digas. Porque tengo 40 años recién cumplidos, muy, Claro. muy recién Es cumplidos. que yo decía, cumplí por en la voz enero. tiene que ser más o menos de mi generación.
Estaba yo pensando. Sí. Y la verdad es que claro que nosotros, me considero que soy un poco, nuestra generación somos los niños de la movida, ¿no? Claro. Que claro, que veíamos La Bola de Cristal, no sé si te pasaba a ti, pero yo alucinaba muchísimo con Alaska, con Santiago Auserón, claro. Luego Santiago Auserón era como el mito de, ha estudiado en la Sorbona. Pues cuando tenía 10 años la Sorbona era como, Dios mío, ha estudiado en la Sorbona. Vale, pero... bueno, y salía Gabinete Caligari, La Brujavería y Alaska y toda... Gurruchaga, es verdad, sí, y Lolo Rico, maravillosa. Pero realmente, claro, o sea, nosotros crecimos con los ecos de la movida. Sí que es verdad que eran los grupos que nos gustaba cuando teníamos 9 o 10 años, también junto a Parchís. Vale, pero pues te pueden gustar todo en esta vida, pero no vivimos la movida como la podían haber vivido en Madrid, sobre todo yo desde Extremadura, vamos a ver, pero como la podían haber vivido en Madrid, como esa eclosión, ¿no? Siempre se habla de la movida como época de libertades. Sí, totalmente. De hecho, todos lo mencionan, ¿no? En eso es algo que coinciden todos los entrevistados, de que al final, de que fue una época de libertad, evidentemente se salía de una dictadura y se empezaba a tener una serie de transformaciones sociales el país que, para muchos eran algo sorprendente, ¿no? Porque evidentemente pues se venía pues de eso, de no poder hacer nada, de no poder reunirse. Me comentaban algunos, claro, que era en los 70 era, hablo a principios de los 70, era... muy complicado reunirse, tocar, había grupos que lo hacían, pero evidentemente podían estar castigados, ¿no? Claro. Y penalizados, claro, por el tema del derecho a reunión, por ejemplo, que el derecho a reunión viene a posteriori, ¿no? Ya con la democracia. Entonces, claro, pues hablan de una serie de acontecimientos sociales también que tuvieron en el país, o por ejemplo la despenalización de la homosexualidad. También la movida es un movimiento que en ese sentido abrió muchas puertas al mundo LGTBI más Q, ¿no? Que se dice ahora. Y entonces yo creo que hubo tantas transformaciones sociales que ellos también, claro, estaban completamente alucinados con lo que estaba pasando. Claro. Y en ese sentido, pues estaban, como decían ellos, ¿no? Ávidos de aprender, de saber, de descubrir cosas nuevas, ¿no? Que venían de una serie de tabúes con los que, tampoco no se podía ni siquiera luchar, ¿no? Porque era bastante complejo luchar en una dictadura contra eso. Aunque, claro, evidentemente sí se luchaba, pero me refiero que de repente todos esos tabúes se caen y para ellos, y ellos pueden empezar a leer. También me comentaban que es muy curioso y es muy interesante, ¿no? La búsqueda pues de libros, de películas, de cómics, que en un principio no llegaban a España y que de repente empiezan a llegar todas esas influencias también musicales de Estados Unidos, de Inglaterra, que fueron muy importantes para este movimiento, claro. Sí, no, y además es cierto porque había amigos míos que sí que vivieron la movida tal y como era, porque son mayores que yo y vivían en Madrid y tal, pero organizaban revistas de cómics. Dice, todo el mundo a nuestro alrededor estaba montando grupos musicales, pero nosotros hacíamos revistas de cómics, ¿sabes? Claro, sí que es verdad que había mucha avidez cultural. Sí, y la gente estaba con los fanzines, por ejemplo, ¿no? También, y se grababan sus maquetillas y hacían, estaban como, con unas ganas de hacer cosas y de poder expresarse, ¿no? Porque claro, cuando no te han dejado poder expresarte y de repente puedes, pues es algo que claro, se agradece y así nacen pues los movimientos que nacen, ¿no? Como este de la movida madrileña. Sí, y te ha costado mucho, lo digo por cosas de agenda y estas cosas, ¿no? O por reticencias o algo, hacer alguna de las entrevistas, o todos querían hablar de la movida. La verdad es que ha sido muy sorprendente porque tenían muchas ganas de hablar. Ah, qué bien. Los entrevistados tenían muchas ganas de hablar. De hecho, las entrevistas en un principio, muchas veces cuando hablaba al principio antes de hacer la entrevista, ¿no? Pues hace una llamada previa, venga, vamos a quedar en tal sitio, a tal hora. Me preguntan, ¿y cuándo va a durar la entrevista? Yo decía, 1 hora, hora y media. Decían algunos, es mucho, no sé qué. Sí, pero es que tengo muchas preguntas. Al final las entrevistas, muchas de ellas han llegado a durar 3 horas, 3 horas y media, porque al final también yo lo que me he dado cuenta con este trabajo es que, claro, a veces vamos, un poco lo que nos pasa ahora en la sociedad actual, que vamos tanto al grano que a veces no podemos profundizar ni dar matices a conceptos que son muy importantes. Entonces,
cuando tú dejas a la gente hablar, pues al final van saliendo cosas muy interesantes, sí. ¿no? Pero si vamos al grano con la pregunta, pues es como un poco más complejo. Entonces ellos se sentían a gusto y la verdad es que han sido entrevistas larguísimas. Para mí luego transcribir, imagínate. Sí, sí, eso te iba a decir yo, Mantra del amor, hermoso. 3 horas de entrevista para transcribir. Pero realmente, es verdad, a mí me pasa en radio igual, cuando dicen, es que más de 10 minutos, digo, es que no da tiempo a... Hay como una especie de relación también en una entrevista. Se crea una relación, aunque sea por este tiempito, y entonces hay que construirla. Todas las relaciones se construyen. Entonces, si dices... Y además es verdad que a mí me pasa igual que te ha pasado a ti, que todo el mundo... ¿Y esto cuánto va a durar? Porque vamos horriblemente rápido a todas partes. Entonces tú dices... 10 minutos, un cuarto de hora, y la gente se asombra y dice, 10 minutos es mucho, y yo que no es mucho, media hora es mucho, no es mucho, no te preocupes. Y es verdad que 1 hora tampoco es tanto, pero en 1 hora sí te da tiempo a relajarte y a soltar lastre y a decir, ay, pues te voy a contar esta anécdota que ahora se me ha ocurrido, pero hace mucho que no la cuento, y esas cosas. O sea que es verdad que transcribir es un horror, Ana, pero sí que es verdad que el establecer estas relaciones y estar 3 horas hablando con alguien de un determinado tema, sí que se pueden sacar muchísimos más matices. Sí. Claro, al final ellos pues también, pues lo que tú dices, se termina generando otro tipo de relación que no es la de aquí te pillo, aquí te mato, te pregunto 4 preguntas y entonces sí. Y luego, bueno, pues incluso nos ha quedado alguna entrevista por hacer, por motivos de fechas límites de entrega. Entonces, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, entrevistar a Johnny Cifuentes de Barney, que no está considerado como grupo de la movida, pero tampoco está considerado como grupo del rollo. O sea, ellos estaban ahí entre caballo, entre un movimiento y otro. Barney siempre lo he pensado, claro, porque digo, eran como outsiders completamente. O sea, no estaban, pero estaban. Sí, no, aparte son un grupo que tuvieron una gran influencia en los grupos de la movida. Muchos de ellos, cuando se les pregunta por cuál fue tu referente musical de aquella época en lo que es en España, que muchos de los grupos te contestan que Barney para ellos fue importante. También fue un grupo que empezó a cantar en castellano y bueno, y que tenía esa chulería y tenía esa actitud y que comparten muchos grupos de la movida también, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues sí que estaba ahí entre un movimiento y el otro y hubiera sido interesante. Y luego también a Sabino Méndez también me hubiera encantado entrevistarle, porque me parece una persona con una cultura musical y bueno, no solo musical, que me hubiera encantado, pero también por motivos de, pues eso, íbamos con tiempos muy limitados y no se ha podido. Pero bueno, espero que en un segundo volumen de La Movida Madrileña podamos contar con entrevistas de muchos otros protagonistas, porque lo interesante para nosotros, para Eduardo y para mí en el libro era dar voz al mayor número de protagonistas de aquella época, porque al final cuando tienes muchas fuentes y tienes muchas opiniones es cuando realmente puedes construir un relato en condiciones también, ¿no? Exacto, el poder hablarlo, porque sí que es verdad que todo el mundo vivía esa época, luego también fue una época que anticipó mucho toda la venida de drogas en España, o sea, que tuvo muchas cosas, no solo la eclosión cultural, también hubo muchos problemas sociales de por medio, y yo creo que es muy interesante el hecho de poder, bueno, pues mira, lo vivimos así, porque cada uno lo vivió de una determinada manera. Y eso es muy interesante, yo creo. Sí, bueno, y de hecho ellos hablan mucho de los accidentes de tráfico que hubo muchos muertos por accidentes de tráfico. Y date cuenta que, claro, en aquella época también se trabajaba mucho, porque también siempre vemos un poco la visión lúdica de la movida, pero los grupos de la movida curraban, o sea, los grupos de la movida se metían unas palizas brutales en los veranos, en ir de un sitio a otro, y muchas veces en condiciones que tampoco es que fueran muy buenas, ¿no? Y pues a lo mejor, pues eso, de una ciudad que está en el sur, irte a una ciudad que está en el norte y tener que comerte horas y horas de carretera. Y casi sin haber dormido. Y las carreteras en aquella época también comentaban ellos, ¿no? Bueno, yo lo recuerdo de niña, que no era lo que son ahora, ¿no? No. Claro, entonces, esos carriles, pues, esos baches, esas cosas. Claro, accidentes de tráfico, la heroína que fue... Claro. Un problema de salud pública brutal. Sí. Y luego también el SIDA también. Y exactamente. También estuvo ahí marcando también
ese momento, ¿no? Que fue posterior, ¿no? Ya fue más adelante. Sí, a partir de casi con el fin de la movida, ¿no? Pero cuando les pregunto a ellos sobre cuándo consideran ellos que empieza el fin de la movida, ¿no? Porque una fecha concreta es muy complejo dar, ¿no? Ellos muchas veces hacen hincapié en esos tres factores. Sí. Y luego hay acontecimientos concretos de los que también se habla, ¿no? Pero que sí que hablan que marcó mucho un antes y un después, pues eso, el tema también de la heroína que llegó a España y arrasó, ¿no? Sí. La verdad es que sí, además muchos músicos se nos fueron también recordamos a Enrique Urquijo, por ejemplo, ¿no? Ya que has estado con Los Secretos, o sea, que es verdad que sí que ha habido, o Antonio Flores, es que estaba pensando, ¿no? Y es verdad, es que luego te pones a pensar y dices, sí que ha habido gente muy tocada por este tema y gente que lo superó también, pero que, sí, claro, que bueno, lo sabíamos, sí. Hay un testimonio de Jordi Vila, le hice la entrevista a Josep Simón y a Jordi Vila, de Loquillo y Trogloditas, y Jordi en la entrevista, a mí me impresionó muchísimo esa entrevista, porque Jordi cuenta con una honestidad brutal cómo vivió él la realidad de lo que fue la heroína, porque él en aquella época se metía heroína, y lo cuenta de una manera que dices, madre mía, un testimonio en primera persona de lo que fue la heroína, y él comentaba eso, decía, bueno, es que a cualquier sitio que te fueras de España, en cualquier pueblo había un camello, ¿sabes? O sea, que fue algo que estuvo no solo en Madrid, sino que en todas partes, exactamente. Fue en todas partes, sí. Sí, en todas partes, grandes o pequeñas, así que sí. Pasa ahora como con las casas de apuestas, ¿no? Que yo creo que es el otro problema grande de salud pública que tenemos actualmente. O sea, que tú dices, madre mía, lo que ha cambiado, pero es verdad que hay problemas de salud pública que son nuevos y dices, a ver cómo abordamos. Así que ya saben ustedes, La movida madrileña, que es un libro de Ana Aparicio. ¿Cuándo vendrás a Extremadura a presentarlo? No sabemos. Pues no tenemos fecha todavía, pero habrá que venir. Hacerlo. Hombre. Habrá que venir. Sí, exactamente. Eso es algo que hablamos ayer, Eduardo y yo, precisamente de eso, tenemos que hablar con la editorial, buscar una fecha y y bueno, yo quiero agradecer a todos los medios de Extremadura que os estáis portando increíble. Ay, y qué estáis hablando un montón del libro, y os agradezco de verdad, muchísimas gracias por estar hablando del libro, ¿no? Que bueno, que es de la movida madrileña, pero pero todos vivimos la movida, de la historia, es la historia de España, ¿no? Sí, es historia cultural de este país, con lo cual yo creo que por eso es una cosa bien bonita de hablar. Así que nada, te esperamos en Extremadura cuando vengas a presentarlo, a Eduardo Cimadevila, que ha hecho las fotos maravillosas, y a ti, pues Ana Aparicio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga.